Nació en Trabada, en Lugo, hace 57 años, está casado, no tiene hijos, es doctor en Biología por la Universidad de Santiago, es catedrático de enseñanza secundaria en el Instituto Gelmírez I de la capital gallega. Fue profesor asociado de la Universidad Compostelana durante 2 años y profesor también de tercer ciclo durante otros 2, también en el campus compostelano. A lo largo de 17 participó como investigador en 6 proyectos de la Facultad de Biología de Compostela. Es concejal en Santiago desde el año 2007 y fue teniente de alcalde entre julio del pasado año 2011 y el pasado 17 de abril, cuando se convirtió en alcalde de la capital gallega. Don Ángel Currás, muy buenas noches. Buenas noches, Pablo. Y bienvenido. ¿Cuándo decide un lucense de Trabada como usted quedarse a vivir en Santiago? Porque usted estudiaba aquí. Muy pronto, lo decidí pues en el año 71, es decir, hace 41 años que yo estoy en Santiago, salvo un lapsus de unos meses que estuve en Lugo. Pero bueno, fue empezar la carrera en Santiago y decidir que me quedaba en Santiago. Me imagino que cuando optó por cambiar la docencia, la investigación, después por la política, ya sabía que corría ciertos riesgos, ¿no? Sin duda, evidentemente era un cambio muy radical, pero yo siempre recuerdo aquella frase de John Lennon que decía que la vida es aquello que te va sucediendo cuando tú te empeñas en hacer otros planes. De alguna manera eso se ha ocurrido en mi caso, ¿no? Yo empecé con una actividad que era la docencia, luego me llevó a la investigación, luego me llevó al área cultural en Santiago, luego más área cultural en la Ciudad de la Cultura y finalmente el área política en el Ayuntamiento de Santiago. O sea que ha sido un cambio continuo de mi actividad, aunque es cierto que compatibilizando la mayor parte de las veces. ¿A Ángel Currás le sabe mal haber llegado a la alcaldía porque su predecesor Gerardo Conde haya sido imputado en un caso de supuesto fraude fiscal? No me sabe mal, me duele mucho, ¿no? Me duele porque Gerardo es amigo y porque Gerardo yo creo que ha pasado 2 semanas muy duras con un tratamiento también en diferentes ámbitos muy injusto. En ese sentido yo he querido estar al lado de él, siempre le he apoyado en la medida de mis posibilidades y por eso he tenido un sentimiento estos días agridulce, ¿no? Agrio por lo que él ha sufrido, por lo que ha sufrido su familia, dulce también por una responsabilidad que he asumido y que asumo con todo el honor, pero que no me gustaría llegar así, obviamente. Por cierto, por los datos que usted tiene o que maneja, ¿cuál cree que va a ser el final de ese proceso al exalcalde? Yo estoy convencido de que el final de ese proceso al alcalde será que se archive todo. Yo lo he dicho muchas veces, yo creo que para que haya culpa tiene que haber dolo, y en el caso de Gerardo, que además era en el ámbito privado, no en el ámbito de la administración pública, y ahí habrá que ver otros muchos casos que sí ahora están imputados y que en modo alguno han dimitido, pero yo creo que no hay dolo y por tanto eso se va a archivar. En cualquier caso, el daño, evidentemente, pues ya está hecho y Gerardo pues ya no está en la vida pública, ha sido muy digna su salida y yo creo que incluso muy generosa. Dolo, voluntad de delinquir. Evidentemente. Al ser investido como alcalde usted prometió continuidad en la tarea que estaba realizando hasta ahora el concello, pero es evidente que no hay ninguna persona igual a la otra. ¿Cuál va a ser el toque Ángel Currás en la alcaldía de Santiago? Bueno, yo creo que cada uno de nosotros evidentemente tiene actitudes distintas, eso es muy probable. Gerardo Conde es un político de raza, es un político además impulsivo y es una persona que arrastra tras de sí una gran experiencia política, ¿no? Bueno, evidentemente es posible que mi forma de hacer política sea en algunos aspectos diferente a la de él, pero también debo decir que he coincidido en muchos planteamientos políticos y por eso estábamos tan cercanos con sus posiciones y con sus programas. En ese sentido yo creo que continuidad, en el sentido de que hay un programa que ha valorado el pueblo de Santiago, los ciudadanos de Santiago, y le han dado la mayoría absoluta, pero quizás a veces pues, la forma de llevar a cabo ese programa pues, puede ser distinta, ¿no? Cada uno, evidentemente, es diferente. ¿Usted ofrece más pausa, más moderación o más reflexión, tal vez? Sí, bueno, es posible. De todas formas, yo creo que Gerardo
se le está juzgando y se le juzga frecuentemente por determinados momentos específicos de su vida política, y Gerardo no, evidentemente no era así. Gerardo era una persona muy cercana, era una persona en política también muy generosa. En ese sentido yo creo que la imagen que se está dando frecuentemente de él no responde a la imagen de Gerardo. Gerardo ha sido siempre una persona a la que yo he tenido cerca desde que estoy en el ámbito de la política, y le conozco bien. Pero si a veces se da una imagen de una persona intolerante, de una persona intransigente, que desde luego no es la de Gerardo. También tiene bemoles que tras décadas sin llegar el Partido Popular a conseguir la alcaldía de Santiago, la consiga y su alcalde dure 9 meses. Sí, la verdad es que es triste, ¿no? Es triste porque yo decía hace unos días que se perdía un gran alcalde. Gerardo tenía grandes propuestas para la ciudad, Gerardo tenía muy buenas ideas para la ciudad, y por eso queremos continuar con esas propuestas y con esas ideas. No ha podido realmente disfrutar de ninguno de esos planteamientos que él ya ha querido desarrollar en estos meses. Pero bueno, yo creo que nosotros estamos ahí también para continuar muchas de esas propuestas y desde luego que cristalicen algunas de los programas que él llevaba de su gobierno, que yo creo que son muy interesantes para la ciudad. Hay quien dice que Ángel Currás es un político de perfil bajo y no muy conocido fuera de Santiago. ¿Qué le diría usted a esas personas? Un libro blanco, como dicen también, ¿no? Efectivamente puede ser. Hombre, está claro que yo no he estado en la política entendida como la lucha diaria en un ayuntamiento, el conseguir llegar a la alcaldía después de también debates duros e intensos con la oposición. Evidentemente yo no he estado ahí. Yo estuve sobre todo en el ámbito de la gestión, he tenido la enorme suerte de que todos mis proyectos han estado vinculados a Santiago, y ahora pues realmente tengo la oportunidad de que aquellos proyectos, yo creo que me han servido mucho, que han sido realmente muy valiosos para mí, pues de plantear otras propuestas, pero ya desde un ámbito diferente, desde un ámbito de la gestión más política. Pero se toma usted esta etapa, lo que queda de legislatura como municipal, como una especie de examen, porque después el partido tendrá que decidir en el futuro, ¿no? Bueno, yo digo siempre que, como yo no pensaba estar aquí, ¿cómo voy a plantearme el futuro? Como decía antes John Lennon, la vida es lo que va sucediendo paulatinamente, y a veces tú haces unos planes y después esos planes cambian, ¿no? En principio yo quiero entregar estos 3 años a la ciudad, aportar a la ciudad lo mejor que pueda con este grupo, que es gente además muy buena y gente que además llevamos bregando mucho durante 4 años en la oposición en Santiago, y por tanto entregar en la medida de mis posibilidades todo ese esfuerzo y también, lo debo decir, siempre colaborando con un grupo que es un grupo que realmente tiene una gran ilusión por esta ciudad. Hablemos, si le parece, un poquito de dinero, de la economía. Cuando usted acceda a la alcaldía hace días, ya lo sabía, pero se habrá dado cuenta más todavía de que estamos en una situación muy complicada en los ayuntamientos. ¿Cuándo cree usted, con el plan que está desarrollando su grupo de gobierno, que las arcas municipales de Santiago pueden estar saneadas? Pues ojalá yo pudiera decir que estarían saneadas dentro de 3 o 4 años. Lo cierto es que las arcas de Santiago están en unas condiciones muy precarias. Los años de gobierno de un bipartito PSOE y Bloque han sido nefastos para esta ciudad. La deuda que nosotros hemos encontrado es de más de 65 millones de euros en una ciudad, además, donde ha caído los recursos que teníamos, sobre todo los recursos de construcción, y donde además otros recursos como los de las administraciones públicas, Consorcio de Santiago, por ejemplo, pues también se han visto mermados. Yo quisiera que lo antes posible las arcas del ayuntamiento estuvieran saneadas. No va a ser fácil, yo sé que eso es enormemente complejo, pero bueno, habrá que hacer todo el esfuerzo. Yo sé que también en estos meses nosotros hemos conseguido ahorrar gastos suntuarios que había en el Ayuntamiento de Santiago y que han permitido realmente plantear que muchos de las
inversiones que necesitábamos para la ciudad pueden salir precisamente de gastos que se estaban realizando en el ayuntamiento y que no eran en absoluto necesarios. Y luego está esa línea del ICO que ha habilitado el gobierno para pago a proveedores, que me imagino que coadyuvará también en la solución del problema. Yo confío que ese plan de ajuste sea aprobado en los términos en los que lo ha solicitado el Ayuntamiento de Santiago. Indudablemente es el Ayuntamiento que tiene una solicitud mayor al Gobierno del Estado, precisamente para créditos blandos, créditos que permitan afrontar, porque el problema que tenía Santiago es que nosotros teníamos agotado la capacidad de endeudamiento. Es decir, nosotros no teníamos recursos, pero además es que no nos podíamos endeudar, con lo cual, si no tenemos esta solución, que es del plan de ajuste aprobado recientemente, sería inviable en los próximos años invertir en la ciudad. Usted ya nos ha dicho que una de sus prioridades es aprobar cuanto antes los presupuestos de Santiago, es decir, que queda claro que usted no es de los alcaldes a los que les da igual gobernar una ciudad con presupuestos prorrogados para empezar, pero entre los proyectos pendientes en Santiago de Compostela en este momento, ¿a cuáles le da prioridad? Bien, vamos a ver, Santiago en este momento tiene proyectos planteados de viejo, de hace muchos años. Voy a citar un ejemplo que es la depuradora de Silbouta. La depuradora de Silbouta es prioritario para Santiago. Nosotros hemos planteado un cambio de ubicación precisamente por la cercanía de viviendas y en este momento está el informe de impacto ambiental a punto de ser ya finalizado y luego se someterá a exposición pública. Ese es un proyecto prioritario en Santiago. Sobre todo porque el SAR presenta un aspecto desde hace muchos años lamentable. Claro. A mí me asombra cuando a veces los grupos que antes gobernaban, Bloc y PSOE, hablan de determinadas actuaciones de este gobierno y resulta que el deterioro que sufre tanto el río Sarela como el río Sar es realmente asombroso y que a lo largo de todos estos años ni tan siquiera se ha detenido el detalle de abordarlo en su conjunto y además con medidas que pudieran ser eficaces, ¿no? Bien, evidentemente, la depuradora de Silbouta es uno de ellos. Yo citaba hace unos días también el enlace con la Ciudad de la Cultura, no tanto que efectivamente la Ciudad de la Cultura necesita ese enlace con la AP9, sino también porque sería el tercer enlace de la ciudad de Santiago, descongestionaría la salida norte y además permitiría ampliar la AP9 en el tramo que bordea Santiago. Para que nos entienda un espectador de Ourense, serviría no solo para llegar a la Ciudad de la Cultura desde la autopista del Atlántico, obviamente, sino para poder acceder a la ciudad. Exactamente, el enlace de la Ciudad de la Cultura no solamente está previsto para este complejo cultural, sino también para la ciudad. Hay mucha gente que va precisamente a la zona norte de Santiago y que necesita esa salida porque a las 8 de la mañana la salida norte está colapsada. Pero bueno, esa es evidentemente otra actuación que tendremos que valorar, como el enlace de la AP9 al aeropuerto. No se concibe que la AP9 no esté comunicado con el principal aeropuerto de Galicia en este momento. Y por supuesto hay otra actuación que a mí me parece importante, que es el cierre del periférico, en su zona occidental. Pero bueno, al margen de eso, hay otras que ya están en los presupuestos del Estado, por ejemplo, el túnel de una zona de Conxo, que es fundamental también para la fluidez del tráfico en el centro de Santiago, y alguna otra actuación de este tipo. Pero al margen de esas grandes actuaciones, que son inversiones importantes, lo que necesita también el ciudadano de Santiago, lo que necesita las familias de Santiago, es que en momentos de crisis económica como las que estamos pasando, sienta que la administración más cercana, que es el ayuntamiento, esté a su lado. En los pequeños detalles de todos los días, en los baches, en la conciliación de las familias para sus hijos, en las actividades extraescolares de sus hijos, en fin, de tantas esas cosas. En ese tema de la conciliación, además, creo que Santiago es, no sé si pionero, pero desde luego va por delante de muchos ayuntamientos con programas en Navidad, en Semana Santa, etcétera, etcétera, de conciliación para que los padres puedan seguir trabajando cuando los niños no tienen colegio, ¿no? Es que hasta que llegamos nosotros se entendía que el ayuntamiento no era responsable de las actividades extraescolares de los niños de los colegios públicos de Santiago. Bueno, eso se podría entender hace muchos años, cuando los abuelos se hacían cargo de sus nietos, iban a buscarlos a los colegios y de sus padres pues trabajaba uno de ellos, ¿no? En este momento la situación no es la misma, los ayuntamientos tienen que implicarse en la educación de los hijos participando en las actividades extraescolares y bueno, pues empezamos en Navidad, en Navidad efectivamente con Nadal Xogo, seguimos en Semana Santa y queremos seguir ahora precisamente en el mes de julio. Santiago percibe todos los años una cuantía importante, además una cuantía de la Xunta de Galicia
En los últimos años se ha fluctuado 1,5 millones, 1 millón, 2 millones, depende del curso, por el Estatuto de Capitalidad de Galicia, por ser la capital gallega, para entendernos. Con los recortes a los que se ha visto obligado o se ha visto obligada la Xunta de Galicia, ¿usted cree que la cantidad de este año va a ser similar? Yo creo que va a ser similar. El compromiso de la Xunta en este aspecto ha sido claro. Similar es 2 millones, ¿no? 2 millones. La verdad es que es un convenio que está pendiente de suscribir por la Xunta y por el Ayuntamiento y que creo que lo vamos a firmar en los próximos días, en torno a 2 millones de euros. Bueno, puede parecer mucho esta cantidad en los momentos que atravesamos, pero no es así. Santiago evidentemente asume una serie de gastos al tener aquí una administración autonómica muy importantes, debido también a eventos públicos, y bueno, pues es una cantidad que recibe que yo creo que es de justicia, ¿no? Y que al Ayuntamiento le viene fenomenal. Hombre, fenomenal. Fenomenal en un momento en donde, como decía antes, las aportaciones en el Consorcio de Santiago, que es otra entidad fundamental en Compostela, pues se han visto mermadas, tanto la de la Administración Central como la de la Xunta de Galicia. Ha caído en picado. Sí, a decir ha verdad. caído. Bueno, hemos tenido que hacer una reprogramación, es decir, la cantidad que estaba prevista para 2010 se ha reprogramado en 3 años, y este año pues también la reducción del Estado es considerable. En una ciudad que tiene una faceta muy importante, que es la rehabilitación del casco histórico, en un casco histórico además que es patrimonio de la humanidad, y en una ciudad que tiene, por otra parte, un planteamiento cultural ambicioso. Nademos ahora, si le parecen, aguas culturales, que yo creo que usted nada ahí estupendamente, además con todos los estilos, crawl, mariposa y lo que haga falta. Me ha dicho un pajarito además muy bien informado, que Santiago va a tener muy pronto embajador cultural. Sí, efectivamente, embajador cultural y turístico, y va a ser además don Carlos Núñez, que yo creo que es el músico quizás más importante de nuestra tierra. Eso es una primicia, lo que nos está usted contando. Sí, lo digo como una primicia. Bien es cierto que ya hubo algún contacto con él, que se trasladó incluso a los medios públicos, pero a los medios de comunicación, pero próximamente vamos a suscribir ya un acuerdo de colaboración. ¿En qué va a consistir? Bueno, pues Carlos Núñez es uno de los músicos con más proyección exterior, de tal manera que en este momento tiene una gira prevista por Norteamérica y otra gira prevista por Europa, Alemania, Austria, Bélgica, Francia. Bueno, pues él va a llevar la imagen de Santiago. En sus conciertos, que siempre son multitudinarios, va a estar la imagen de Santiago en su escenario. Y desde el Ayuntamiento apoyaremos esa proyección de esa imagen también a través de los medios de comunicación de la ciudad donde actúe. Creo que es una propuesta interesantísima, a él le ha encantado, y además es que hemos visto en un acto público que ha tenido recientemente don Carlos Núñez, que él echaba de menos que la proyección de Santiago no tuviera lugar suficientemente en Europa y en América. Y es un amante además de la ciudad, del casco viejo. Totalmente. A pesar de no ser de Santiago, sí, porque él es de Vigo. Lo sé. Usted fue director gerente además de la Fundación Pública Ciudad de la Cultura de Galicia entre 2001 y 2005. ¿Está de acuerdo en la medida adoptada por la Xunta de paralizar sine die hasta que pase la crisis esos 2 edificios que todavía quedan pendientes en el macrocomplejo del Gallás o no? Bueno, vamos a ver, yo tengo que hacer una rectificación. La Xunta actual no paralizó los 2 edificios de la Ciudad de la Cultura. Esos 2 edificios están paralizados cuando el bipartito PSOE y Bloque llegaron en 2005 a la Xunta de Galicia. ¿Pero usted está de acuerdo con que se mantenga suspendida la construcción hasta que se pueda? Yo entiendo que en la situación económica actual es imposible abordar la financiación de un teatro de la música y de un centro de nuevas tecnologías, que bueno, ya ha tenido distintas denominaciones. Yo creo que hay que esperar unos años, pero desde luego en la medida en que yo siga teniendo la responsabilidad de alcalde de Santiago, pediré siempre a la Xunta que se termine la Ciudad de la Cultura, porque es un proyecto integral arquitectónicamente y culturalmente, y no pueden quedar esas 2 patas de ese banco en medio además de otros edificios sin construirse. En cualquier caso, mejor hacerlo cuando haya dinero que hacerlo mal en tiempo de crisis, ¿no? Es que el proyecto de ejecución de estos 2 edificios está aprobado, está licitado
y por tanto no cabe otro proyecto. Yo creo que en materia de cultura hay que ser muy ambiciosos en Santiago, y ese teatro de la música, que tenía capacidad lógicamente para representar ópera, tiene que ser una realidad, posiblemente no ahora, pero quizás dentro de 5 o 7 años. Yo creo que es probable que se lleve a cabo, y yo creo que hay sensibilidad en la Xunta actual. Cuando no hubo sensibilidad es cuando se paralizaron en el año 2005 con el único argumento de que era un mausoleo. ¿A usted le encantaría que Santiago fuera la capital absoluta de la cultura de Galicia? Es que Santiago no es que no nos olvidemos, Santiago es la capital europea de la cultura en Galicia, es la única ciudad de Galicia que sigue ostentando el título de capital europea de la cultura, por cierto, de un año emblemático, del año 2000. Por tanto, Santiago tiene que tener una programación y estar a la altura de lo que se le exige en Europa y en el mundo, pero también no solamente por esta denominación, sino por su historia cultural, que es muy fuerte y que es muy importante. Don Ángel Currás, alcalde de Santiago, gracias por haber estado con nosotros. Le deseamos muchísima suerte con todos los proyectos en la capital gallega y hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Pablo. Y ustedes ya saben que tienen una cita aquí en Popular Televisión Galicia, Nove Acción, de lunes a jueves a eso de las 9:30 aproximadamente. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.